Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Le voy a incluir las lecturas en el enlace abajo de la descripción para que así puedan tener acceso a ellas. La primera lectura es de Ezequiel, capítulo 2, versículo 2 al 5. La segunda lectura es de Primera de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10. Y el Evangelio es de Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Tenemos un enlace entre las tres lecturas bien importante, y eso es la duda de lo cotidiano, la duda de lo familiar, la duda de lo ordinario. Que no caigamos en esa trampa de dudar de lo cotidiano, de lo ordinario, de lo normal, porque Dios se revela, hay gracia, se derraman mensajes, profecías, gracias y mucho amor de Dios a través de lo normal. Recuerden que todo lo que nos rodea, incluyendo personas, están allí para de alguna manera ayudarnos en el camino a la salvación. Bien, y si nos cerramos alguna de ellas, de alguna manera también nos podemos estar cerrando al mensaje de Dios. Entonces, las lecturas de hoy tienen tres vertientes. La primera, cómo nos podemos cerrar nosotros mismos, ¿bien? ¿Cómo nos podemos cerrar nosotros mismos a ese don de la gracia, ¿no? Primero, cómo podemos dudar, así como pasó en la segunda lectura en Corintios, ¿no? En Primera de Corintios, donde Pablo tenía ese aguijón que le estaba torturando, ¿no? Y 3 veces le pidió al Señor que le librara. Y es básicamente esa idea de que no soy digno de ti, ¿no? Y quizás nos pasa a nosotros, ¿no? Que nos sentimos poca cosa, ¿bien? Que nos subestimamos, ¿bien? Que invade nuestro ser la baja estima, ¿no? Y eso se vuelve nuestro peor enemigo. ¿Por qué la baja estima se vuelve nuestro peor enemigo? Porque de alguna manera nos cerramos a darnos de nosotros mismos, ¿no? Y la gracia es que Dios puede fluir a través de nosotros a los demás. Todos nosotros de alguna manera somos parte de este plan de salvación. Y si por alguna razón nos creemos poca cosa, nos creemos que nadie nos va a querer, que nadie nos va a amar, que nadie nos va a escuchar, somos nuestros peores enemigos, ¿bien? Y esa era la tortura que tenía Pablo. Muchas de las cosas que ocurren en el mundo es porque la gente tiene baja autoestima. Bien, obviamente es también un problema tener demasiada, pero de alguna manera mucha gente anda por el mundo creyendo que son peores personas de lo que realmente son. Y de alguna manera hay que tener fe, que Dios está allí para transformarnos cada día, para usarnos cada día, para que seamos instrumentos de su salvación y que Dios nos transforma si nos dejamos. Y de la manera que Dios nos transforma es en personas hermosas, bellas, que tienen mucho que ofrecer a este mundo, ¿no? Esa es la primera vertiente, cuando dudamos de nosotros mismos. La segunda, cuando dudamos de las personas más cercanas nuestras, ¿no? Y eso le pasó a Jesús. Jesús volvió a su pueblo, ¿no? Y empezó a hablar de la salvación. Y la gente se sorprendía, y esto es lo que decían: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este? Y entonces dicen, oh, pero esta persona, ¿cómo esta persona puede ser la que me traiga este mensaje, no? Y eso mismo le dijeron a Jesús: ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas y están desconcertados, no? Entonces, ese es el mal de la profecía, ¿no? Que no, lo que dice, no hay profeta en su propia tierra, ¿no? Es bien difícil para nosotros podernos dejar tocar por el ser humano que tenemos al lado. Muchas veces subestimamos la sabiduría de los que nos rodean, y ese puede ser también para nosotros una falta, porque nos cerramos a la gracia que está alrededor de nosotros, ¿bien? Quizás de nuestros padres, quizás de nuestros hijos, quizás de nuestros pequeños. A veces los más pequeños tienen los mensajes más grandes para nosotros. La gente humilde, los que menos pensamos,
son los que están preparados para traernos algo de Dios a nosotros y a nuestras vidas. Mas, sin embargo, a veces estamos pendientes a la gente que brilla, que tiene diplomas, distinciones y cintas, ¿no? Y vienen así con grandeza y se montan en tarimas y tienen los grandes micrófonos y los grandes sistemas de sonido. Y si no es así, a veces no prestamos atención porque nos gusta la fanfarria, ¿no? El espectáculo un poco. Pero Dios nos invita a través de esta lectura a que prestemos atención a la gente sencilla, a los que nos rodean, porque de alguna manera, si entendemos lo que es el profeta, podemos entender que para ser profeta hay que amar profundamente, y para amar profundamente hay que acercarse a aquello que amamos, ¿bien? Entonces los profetas son personas que no tienen poderes mágicos, sino que de alguna manera aman con tanto, tanto, tanto amor, con tanta profundidad, que de alguna manera nos llegan a conocer, porque nosotros llegamos a conocer a las personas que nos rodean amándolas. Y amándolas es que de alguna manera nos volvemos profetas. Bien, toda madre, por ejemplo, es una profetisa. ¿Por qué? Porque una madre ama tanto a sus hijos que puede de alguna manera conocer el corazón de sus hijos y puede saber por dónde van y qué les está pasando y cuáles son los caminos que les hace tropezar y se pueden herir, ¿bien? Como por ejemplo, la mamá ve a un nene que se monta en una silla y dice, bájate de ahí que te vas a dar, bájate de ahí que te vas a dar, y no es hasta, ¡pum!, que se cae el bebé o se cae el niño y empieza a llorar y dice, te lo dije, amor, que te ibas a dar, no me hiciste caso. Y así es como nos hacemos nosotros, de oídos sordos a la gracia de Dios cuando viene de lo ordinario, de lo normal, de lo simple. Y en la primera lectura vemos cómo eso puede ocurrirnos a nosotros, no solamente nosotros dudando de nosotros mismos y de lo que nosotros podemos ofrecer, dudando de las personas que nos rodean y lo que esas personas pueden ofrecernos a nosotros de Dios, si nos podemos volver una comunidad testaruda, ciega, sorda, que obstinada, soberbia, que no escucha la palabra de Dios, ¿bien? Y eso pasó con Ezequiel, ¿bien? Y Jesús le dice, mira, te envió a estos israelitas, y ellos se habían vuelto una comunidad que no escuchaba la revelación de Dios. Se ha vuelto un pueblo rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus padres me han traicionado hasta el día de hoy. También sus hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que le comuniques mi palabra. Intercede por mí porque ellos no me quieren escuchar. Yo trato de revelarme a través de las cosas ordinarias de la vida de todos los días y ellos no me escuchan. A ellos, ¿no? Te escuchen o no, porque son una raza rebelde, sabrán que hay un profeta en medio de ellos, ¿bien? Entonces, tenemos que de alguna manera, ¿no? Con esta invitación, no dudar de nosotros mismos como los instrumentos de Dios, no dudar de aquellos que nos rodean, de la gente sencilla, de nuestros hermanos, nuestros amigos, porque ellos también tienen un mensaje para nosotros de Dios y no podemos cegarnos como comunidad y dejarnos llevar solamente por los expertos, ¿no? Aquellos que son ajenos a nosotros, que de alguna manera quizás no nos conocen tan bien, pero que nos encantan porque tienen brillo, porque tienen fama y de alguna manera prestamos atención solamente a ellos y no a los que realmente saben qué es lo que está pasando con nosotros, que quizás son los que están cerca de nosotros, ¿bien? Entonces, la duda de lo ordinario, de lo normal, que no nos invada nuestro corazón. Que seamos dóciles a la voz del Señor primero y dóciles también a reconocer que no porque mostremos debilidad, no porque mostremos flaqueza, no porque mostremos defectos, vamos a dejar de ser un instrumento para Dios. Y que esto también sea una lección para los que nos rodean, que no porque veamos las personas equivocarse, caerse, porque las conocemos bien, porque conocemos sus flaquezas, porque conocemos de qué patita cogen, no dejan de ser por eso un instrumento de Dios tampoco. Entonces tengamos fe que el plan de Dios trabaja, que el plan de Dios se revela. No cerremos nuestro corazón a lo ordinario, a lo normal, a lo simple. Dios les bendiga a todos y sean santos.